económica profunda, con yo creo que 60 millones o más de reclamos de desempleo, una pandemia global en la que los Estados Unidos, como mencionas, la mayor potencia mundial, manejó de la peor manera posible, o sea, se expuso al mundo como el menos capaz, el país menos capaz de poder lidiar con algo así. No hay que olvidarse del movimiento más grande de la historia de este país que ocurrió hace unos meses apenas y no, en realidad no terminó en sí, simplemente lo más, por decir, la parte más alta pasó, pero es algo que continúa, las causas continúan, que dieron raíz a este movimiento. Y a pesar de de todas esas convulsiones sociales, con alguien como Donald Trump, que es, o sea, básicamente un payaso, la manera de actuar y todo lo demás, los demócratas no obtuvieron una victoria contundente, que es lo que esperaban, que es lo que muchos pronosticaban en los medios burgueses, una tal oleada azul el color de los demócratas acá, que se esperaba que como rechazo a Trump y a sus políticas, entonces iba a haber ahora una gran vuelta, gran apoyo a los demócratas, pero en las elecciones al Congreso, los demócratas de hecho perdieron escaños, aunque mantienen su mayoría todavía. En el Senado, en la Cámara Alta de la legislatura del Congreso, de 12 escaños, posiciones que estaban competitivas, los republicanos mantuvieron 10 y de hecho ganaron una que era o sea, una de las posiciones que era demócrata. Y entonces parece que los republicanos, imagínate, no se ha terminado de contar todavía, pero los republicanos parece que van a mantener su mayoría en el Senado. Entonces, no hubo claramente una oleada azul como esperaban los demócratas. Y eso también a pesar de que estas han sido las elecciones más caras en la historia del país, se gastó en esas elecciones 14,000 millones de dólares. Más que las dos elecciones pasadas en conjunto. Y los demócratas gastaron más del doble que los republicanos. Entonces, a pesar de todo eso, no hubo la victoria que esperaban. Más de un tercio de las personas que votaron por Biden en encuestas en la elección dijeron que básicamente fue un voto en contra de Trump, un voto que más o menos hicieron con asco, y así te puedo decir el ambiente o sea, que yo veo, por ejemplo, en mis círculos sociales, en las redes sociales, personas en mi familia, así, que no son, por decir, activamente políticas, en conocidos, etcétera, se veía mucho que no defendían a Biden como tal o a sus propuestas ni nada más, sino que decían queremos deshacernos de Trump. Y para mucha gente la motivación era esa. Y entonces eso en parte explica por qué es que tenemos este resultado. Como te digo, hay todavía millones de desempleados. Desde el comienzo de la pandemia hasta ahora no se ve ninguna solución en el horizonte. Y los demócratas siempre han sido un partido de colaboración de clases, siempre han propuesto que lo que sea bueno para los jefes es bueno para los trabajadores, y no hizo ningún intento de lidiar con esta cuestión, simplemente que Trump ha sido irresponsable en lidiar con la pandemia, etcétera. Pero a esos trabajadores que no tienen ingresos ahorita, que se encuentran sin una forma de ganarse la vida, no les ninguna esperanza, por decirlo. Y Trump se aprovechó de esto. Trump hizo eso como una parte grande de su campaña. El problema de los trabajos, de mantener la economía abierta. Trump ha dicho básicamente que el riesgo del virus es menor al riesgo del colapso económico, el cual él atribuye al cierre de la economía, entonces al alarmismo, por decir, sobre el virus, y esto entonces ha tenido un gran eco, de hecho, con la clase trabajadora, especialmente que ha visto su nivel de vida reducido, etcétera, la seguridad económica. Y entonces mucha gente lo ve de esta manera. Cuando no has estado trabajando por meses y ves que, o sea, como va la pandemia, ya tiene meses la pandemia también, dicen, ¿sabes qué? Prefiero yo arriesgarme a que las cosas continúen así. Y entonces la campaña se vio de cierta manera para muchos como la
la pregunta, o sea, la cuestión de si abrir o no la economía, si seguir utilizando máscaras o no, si volver a la normalidad o no. O sea, para mucha gente no es claro que las raíces de la situación, o sea, de la crisis, son económicas y no tienen en realidad que ver con la manera en que se lidie con esto. Pero es porque el Partido Demócrata no hizo ningún intento en defender o dar una propuesta para proteger la seguridad económica de los trabajadores. Entonces, una mayoría en estados claves, una mayoría de trabajadores sindicales votaron por Trump en contra de Biden. Entonces, por esta razón, por ejemplo. Otra, perdón, otro problema que quería mencionar es que, sabes que aquí hay un sistema que es profundamente antidemocrático, ya que el voto popular no es decisivo, sino que los votos del colegio electoral. Entonces, para muchos estados están garantizados a votar, o sea, a tener mayoría demócrata, mayoría republicana, y eso es lo que cuenta. Entonces, no importa cuántos millones voten de alguna manera u otra, como va a haber una diferencia, como va a haber un gane, el que se gane el estado, toma esos votos. Entonces, un 80% de la población aquí vive en estados en los que no va a haber ninguna diferencia, que van a estar seguros republicanos o seguros demócratas. Entonces, por eso, imagínate, para muchos ni cuenta su voto. La mayoría de la población, por esta razón, apoya abolir al colegio electoral de los dos partidos. Y como te digo, queda por verse, porque para muchos seguidores de Trump, lo que ves que se habla es que esto no ha terminado, que en un mes vamos a saber ya qué pasa, etcétera. Ellos todavía se mantienen ciertas esperanzas de que va a haber algo. Y bueno, obviamente Trump tiene meses de venir argumentando abiertamente que el sistema de votos por correo, como te mencioné, es la manera en que se votó. Es una de las maneras en que se votó, que no es usual, obviamente por esto de la pandemia. Pero él puso dudas sobre este proceso, sobre el conteo, y dijo abiertamente que esto se iba a prestar para fraude electoral. Obviamente el carácter del sistema le ayuda a sus argumentos, y entonces vamos a ver si va a montar retos al proceso o si va a buscar la manera de tener influencia afuera del proceso. Bueno, podemos seguir, no sé si tengo mucho tiempo. Sí. Muy bien, sí, muy interesante el análisis, ¿no? Y ha habido una cuestión que has mencionado, que en realidad mucha gente también votó a Biden, pero fue un voto realmente de rechazo a Trump, ¿no? Porque, digamos, no se siente ni mucho menos inspirado por Biden y también, y tampoco por el Partido Demócrata. Y en este sentido, teniendo en cuenta, ¿no?, de que estas dos opciones, pues para mucha gente, y hasta incluso, como bien decías, gente que realmente no está politizada, ¿no?, sino que reacciona a través de un sentimiento, ¿no?, de una sensación, ¿no?, de rechazo, te quería preguntar acerca de cuál es la posición defendida por los marxistas ante estas elecciones, ¿no? ¿Cuál era, digamos, la opción que defendían los marxistas? Sí, claro. Bueno, y yo creo que importante también entender el sentir de la población, o sea, acá, porque a pesar de que la política hemos visto que se ha movido hacia la derecha, no es lo mismo decir que la clase obrera se ha movido hacia la derecha, igual con la juventud. Por ejemplo, en Florida, Trump ganó el estado, pero también los votantes aprobaron una medida para aumentar el sueldo mínimo. Entonces, es que no es que la gente prefiere a la derecha y a las posiciones de derecha. Aquí, imagínate, una mayoría de la población, más de 2/3, apoya un sistema de salud universal, y eso es algo que los demócratas, o sea, están en contra, que Biden está en contra. Entonces, en términos de las políticas que apoyamos nosotros, entendemos que la población está
estás entusiasmada y lista para estas ideas. Sabemos, por ejemplo, que con Bernie Sanders en el 2016, la cuestión del socialismo entró, por ejemplo, en el discurso popular y entonces tenemos que entender que no hay, o sea, que estamos en condiciones en las que no, el rechazo que hay por parte de la población a los demócratas no viene de ninguna forma eh, por tratar de defender ninguna posición pro-obrera, y es lo que tal vez muchos en la izquierda todavía no entienden, no tener fe en la clase obrera. Entonces, bueno, como marxistas no podemos crear ilusiones en partidos burgueses y tenemos que rechazar el argumento que hubo aquí fuerte en muchas organizaciones llamadas de izquierda, que es el argumento del mal menor. Que entonces era, bueno, sí, claro, sabemos que Biden es reaccionario, etcétera, etcétera, pero en este momento lo que necesitamos es deshacernos de Trump, lo que necesitamos, por ejemplo, y la gente señalaba esas cosas que tenemos que, por ejemplo, los niños encerrados en estos campos de concentración, en la frontera, separados de su familia por meses, ya tenemos que hacer algo en términos de lo que está sucediendo en este momento. A nosotros, los marxistas consistentes, nos han acusado de que no nos importa si Trump ganaba o no. Nosotros obviamente respondemos que Trump es un fanático racista, sexista, reaccionario, y que él trata de apelar a las fuerzas más atrasadas y reaccionarias dentro de la sociedad estadounidense. Nosotros obviamente queríamos ver un fin de Trump, pero no un fin temporal, sino para siempre. Y entonces, por esto precisamente, adoptamos una posición de principio, de oposición a Trump, tanto como a Biden. No podemos olvidar que fue el equipo de Obama-Biden, Biden cuando fue vicepresidente del 2008 al 2016, que prepararon las condiciones para que Trump fuera a ganar en el 2016. Y nosotros no queremos que esto se vaya a repetir, es decir, en 4 años. Y la única manera de evitar un escenario así es construyendo una fuerza política que se base en la clase obrera en su totalidad, a través de un verdadero partido obrero, y que fuera a hacer campaña tanto contra los republicanos como contra los demócratas. Y como te decía, para muchos esto es algo que ven como una perspectiva muy lejana, aunque estén de acuerdo, lo ven como algo que no podemos preocuparnos en este momento. Bueno, pues especialmente antes de las elecciones, que necesitábamos lidiar con el mal mayor ahora, deshacernos de esto y luego preocuparnos por avanzar. Pero el problema es que contar con Biden para detener al llamado mal mayor, en este momento simplemente crea las condiciones para el regreso de este mismo mal mayor y probablemente hasta a un nivel mayor. La manera en que nosotros argumentamos que se debe detener el mal mayor es creando la alternativa, trabajando directamente en esta alternativa, en un partido, o sea, en agitar, por decir, bueno, obviamente dentro de la proporción de nuestras fuerzas, de nuestros recursos, pero por decir que la clase obrera agite verdaderamente y por sus órganos que tienen la posibilidad de hacer esto, por un partido obrero independiente de la burguesía. Bueno, tengo aquí algunos puntos que no quiero olvidarme, pero o sea, con una visión lo que pasa es que esta tarea del mal menor, lo que pasa, y por ejemplo, aquí ciertos sectores de izquierda que tienen la idea de trabajar dentro de los demócratas para construir así las fuerzas, para, por decir, lanzarse como socialistas dentro del partido y luego hacer el quiebre en algún momento en el futuro. Lo que pasa es que sus tareas inmediatas terminan siendo apoyar al partido, apoyar reformas que no traen ninguna diferencia fundamental, y básicamente quedarse estancados en el mismo ciclo, sin
en ningún momento empezar las tareas que necesitamos empezar, que es sentar las bases para un partido independiente, aunque no se hubiera ganado en esas elecciones, aunque no se pueda ganar en el corto plazo, pero es algo que es necesario desarrollar y es la única manera en que vamos a poder conseguir victorias reales para la clase obrera en un futuro. Muy bien. Sí, no, totalmente, porque una de las cosas que también se dice, ¿no? Y es que, bueno, las elecciones son fundamentales, hay que poner todo el énfasis ahí, pero muchos de estos activistas se olvidan al fin y al cabo de que una organización política no es solo para las elecciones, es mucho más que eso. Y es más, una organización política, como mínimo una organización política seria, debería estar al día a día representando a la clase obrera y luchando, ¿no? Para sus mejores condiciones de vida. Y es muy interesante lo que decías, ¿no? En el sentido de que la situación en los Estados Unidos realmente ha habido un auge de la lucha expresada por el movimiento de las negras vidas importan y realmente una polarización muy fuerte que es un reflejo mismo de la crisis profunda del capitalismo a nivel mundial y evidentemente Estados Unidos siendo el país imperialista por excelencia, pues ahí esas repercusiones también son muy vistosas y además también muy agudas, ¿no? Y claro, en este sentido, has comentado que la posición de defender un rechazo tanto a Trump como a Biden, ¿no? Tanto a los republicanos como a los demócratas, porque representan a la misma clase, ¿no? Son dos caras de la misma moneda, ¿no? De la defensa de la propiedad privada y de los grandes burgueses. Pero además también teniendo en cuenta un poco eso, ¿no? De las condiciones actuales para el surgimiento de ese partido. Y en este sentido te quería preguntar si pudieses desarrollar un poco más de eso, ¿no? ¿En qué condiciones estamos planteando esta idea de una nueva organización que represente nítidamente, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, como mínimo desde siempre, a la clase obrera, ¿no? Sí, claro. Bueno, como te decía, por un lado es importante notar el apoyo que existe por parte de la población. Por ejemplo, el 59% de los jóvenes de 18 a 39 años aquí en los Estados Unidos preferirían vivir bajo el socialismo que bajo el capitalismo. O sea, una mayoría decisiva. El 20% de la población en general piensa que ninguna forma de capitalismo es capaz de producir el mundo que queremos. Y bueno, más estadísticas de este tipo. Eh, por ejemplo, 2/3 de la población piensa que se necesita otro partido, aunque no lo vean, por ejemplo, claramente que se necesita un partido obrero, etcétera, algo diferente a los demócratas y a los republicanos. Imagínate, 2/3 de la población. Entonces, por un lado, vemos que hay ya gran descontento con las opciones actuales y gran apetito para poder tener de algo diferente, de una alternativa, que sea una alternativa real. Sabemos que en realidad las causas que han llevado a estos cambios de conciencia, a estos cambios de opinión, porque bueno, obviamente sabemos que estos números son muy diferentes hoy a hace 10 años, hace 20 años, y han sido un reflejo de la crisis continua del capitalismo en este país, de la erosión de los niveles de vida y demás. Entonces sabemos que la pandemia, el colapso económico, el cambio climático, la falta de vivienda, la desigualdad, la falta de acceso a cuidados médicos, etcétera, etcétera. Todos estos problemas no van a parar con Biden, aunque haya una transición pacífica, aunque Trump acepte, y entre Biden y en algún momento, bueno, y como esperamos, Biden al principio va a tratar de traer cierta unidad, ya básicamente es como hablado, la clase capitalista quiere a alguien que trate de crear esta ilusión de unidad entre las clases en un momento en que la sociedad está polarizada increíblemente y básicamente por estos motivos. Entonces, sabemos que Biden va a continuar en algún momento y va a ser pronto los ataques a la clase obrera que en forma de
austeridad. O sea, es inevitable. Entonces, no hay ningún camino que se pueda seguir a través del Partido Demócrata, que es, como te digo, todavía tal vez la perspectiva dominante dentro de la izquierda en general en los Estados Unidos. Solamente los marxistas revolucionarios, de verdad, ponemos una propuesta de colaboración, de independencia de clases, una propuesta revolucionaria, pero ves que tiene mucho, o sea, que los trabajadores se ve, te decía, en las redes sociales, etcétera, como nunca antes se había visto que mucha gente está llegando a estas conclusiones. Entonces, lo que nosotros debemos hacer, marxistas, es decir la verdad, como decimos siempre, es apuntar el camino correcto, aunque en este momento no tengamos nosotros mismos las fuerzas para desarrollarlo. Pero, por ejemplo, algo que yo creo que es útil considerar es, no sé qué tanto se conoce allá la organización DSA, Democratic Socialists of America, los socialistas democráticos de los Estados Unidos, que es una organización, es la organización, por decir, socialista más grande que hay, una organización que pasó de como 5,000 miembros antes de la primera elección de Trump en el 2016 a 75,000 miembros antes de estas elecciones, y parece que han aumentado en 10,000 en solamente la semana de las elecciones. Entonces, 85,000 miembros. Y nosotros, por ejemplo, estamos involucrados, nosotros de Socialist Revolution, de la sección estadounidense de la Corriente Marxista Internacional, en varias, ¿cómo se le puede decir? Chapters, no sé, por decir, grupos locales de esta organización en las diferentes ciudades en que estamos presentes. Y, por ejemplo, en Phoenix, Arizona, nuestros compañeros están en el liderazgo de esta organización. Es una organización que llaman o sea, abierta a todas las corrientes, por decir, de izquierda, incluyendo algunos bueno, la dominante que te digo es trabajar con los demócratas, pero incluyendo a todo tipo de personas que se consideran socialistas o que quieren trabajar por un mundo socialista, etc. Entonces, estamos haciendo propuestas adentro de esta organización de que se adopte esta política de independencia de clase, que se rompa, perdón, con los partidos burgueses y sentar ciertos parámetros para la lucha por un partido de independencia de clases, para la agitación de este partido dentro de los sindicatos, tener un plan concreto de cómo vamos a tratar de desarrollar, por ejemplo, dentro de esta organización. Y esto para que sea, básicamente, es un reflejo o un ejemplo de cómo es que se debe hacer esto, y nosotros estamos buscando todas las avenidas posibles donde podemos discutir esto a una audiencia mayor de personas que se consideran socialistas o de los elementos avanzados de la clase en cualquier lugar que los podamos encontrar. Entonces, en resumen, yo diría, esa es, bueno, y algo que vale la pena mencionar mucho. No sé también qué tan popular sea ya esta figura de Alexandria Ocasio-Cortez, y la llamamos AOC, aquí es bastante conocida, que fue después de Bernie Sanders como la figura que mejor representa este movimiento hacia esta apertura, hacia el socialismo, etc. Es una congresista que ganó en el 2018 en contra del candidato predilecto de los demócratas, que se asumía iba a ser el nuevo líder en el Congreso del partido. Y bueno, esta joven de 26 años o algo así, miembro de esta organización, del DSA, y tras una fuerte campaña por parte de DSA para que ella fuera a ser electa en Nueva York, fue electa, y la idea era de que tenemos socialistas ahora en el Congreso. Y de ahí, bueno, el squad, que es como el grupo de personas que se han electo al Congreso, miembros de DSA, creo que son 8 ahora, algunos más abiertamente, o sea, más abiertamente apoyando ideas socialistas que otros más subordinándose al liderazgo del partido, pero
es vista por muchos acá como el futuro tal vez del socialismo en los Estados Unidos, el futuro para la victoria o sea, de estas ideas. Y ella, luego de la elección, entonces ha sido noticia grande, acusó públicamente al partido de hacerlos a un lado, porque, bueno, es importante también mencionar, les comentaba que el Partido Demócrata perdió posiciones en el Congreso en esta elección, pero de aquellos que se lanzaron con estas, por decir, promesas de apoyo a las propuestas progresistas, como lo que se llama el Medicare for All, que es una propuesta de seguro garantizado, seguro médico garantizado para todos por parte del gobierno, algo que, por decir, aboliría a las compañías de seguro médico. Todos estos candidatos ganaron las elecciones en sus diferentes regiones. Y de todos los que, bueno, de los que lo estuvieron en contra, muchos perdieron, por decir. Entonces, y de todos los que perdieron, de hecho, estaban en contra. Entonces, para esta sección, tal vez que representa la izquierda del partido y tal vez algo más allá, ellos ven que el futuro del partido, el futuro de lo que ellos ven es por decir, nuestras fuerzas están con este tipo de propuestas progresistas y ven que el partido prefiere perder que apoyar estas propuestas. O sea, el partido se movilizó en contra de Bernie Sanders al principio de este año, sin importarle que fuera a ganar Trump. Para ellos hubieran preferido que ganara Trump a que el candidato más popular en su momento, Bernie Sanders, fuera a ganar, y aún después de que él ya había dado muchas garantías a la clase capitalista de que no iba a cambiar, de que no iba a hacer cambios radicales, a pesar de todo esto, representaba un riesgo muy grande para ellos. Entonces, bueno, dado ese trasfondo para tal vez algunos que no sean familiarizados con esto, esta congresista entonces ha dicho que a ellos los han hecho a un lado, que a pesar de ser lo único que le trae victorias al partido y todo, no hay ningún interés por parte del partido. Y bueno, obviamente para nosotros no es ninguna sorpresa, lo hemos venido diciendo, que no iban a poder. La idea de ellos es mover el partido hacia la izquierda, y más bien lo que nosotros hemos dicho y lo que se ha corroborado en los eventos es de que ellos iban a ser movidos hacia la derecha. Pero tal vez da sorpresa de que hay más, un poquito más de rebelión tal vez contra esto. Y eso es lo que vemos, es lo que van a ver, por ejemplo, los miembros de esta organización que dicen, bueno, si la persona que confiamos que iba a cambiar el partido está diciendo que no es posible y que hasta piensa retirarse de la política por esto. O sea, que ella lo ve tan difícil ahora hacer ningún cambio, que se ha desilusionado totalmente. Entonces, vemos que tal vez todo ese tipo de condiciones, este tipo de revelaciones para mucha gente, vaya a generar todavía más entender la necesidad y la apertura a un movimiento para un partido. Sí, muy, muy interesante, ¿no? Y con lo que decía, realmente, con esos ejemplos concretos, el Partido Demócrata demuestra que es un firme defensor, ¿no?, del capitalismo, que está totalmente integrado al régimen burgués que representa, además en estas elecciones, ¿no?, las capas más inteligentes, ¿no?, más serias de la burguesía, el capital financiero, ¿no?, Wall Street, y que realmente a la práctica, cuando la cuestión es concreta, son reaccionarios, ¿no?, en lo que decías sobre la sanidad universal y accesible y pública para todo el mundo. Y bueno, parece que las condiciones están madurando cada vez más, así que bueno, muchos ánimos en esta tarea de construir el partido obrero necesario para nuestra clase. Y también en tu respuesta ahí mencionaste pues la herencia del gobierno de Biden, ¿no? Porque al fin y al cabo tiene una herencia realmente difícil, ¿no?, desde el punto de vista de la clase dominante, porque, como ya dije antes, la crisis del capitalismo es profunda, podríamos decir, ¿no?, incluso la peor de la crisis de la historia del capitalismo. Y además, como has dicho también al principio, en los Estados Unidos la pandemia realmente ha golpeado muy fuertemente, ¿no?, la contradicción entre
pues el mercado más salvaje y la pandemia, cómo no pueden gestionarla, ¿no? Esa dicotomía entre la economía y la sanidad, pues por encima de todo son los intereses de la burguesía que se deben defender, ¿no? Y dijiste que Biden, pues al principio a lo mejor hará alguna medida cosmética, ¿no? O será prudente, pero que al fin y al cabo deberá atacar a la clase obrera, ¿no? Pues en ese sentido, ¿cuál crees tú que será la perspectiva a nivel interna del gobierno de Biden? ¿Qué es lo que se va a encontrar, ¿no? También mencionaste a Trump, que, bueno, ahora está luchando contra estos resultados de las elecciones, pero además también tiene una base sólida, ¿no? Tiene una base que no se va a rendir fácilmente, que ya ha movilizado y que dentro de esta polarización, ¿no? Si no hay dirección a la izquierda, pues también puede, digamos, ganar confianza. Pues sí, en ese sentido, ¿cómo lo veis vosotros desde ahí? El gobierno de Biden, ¿qué va a hacer para pues, gestionar la situación que tiene delante suyo? Claro, yo creo, bueno, empezando, el apuntar a este hecho, yo creo que es clave de que Biden es el candidato de la clase capitalista. O sea, para ellos es la persona mejor capacitada para poder defender sus intereses. A Trump lo ven como alguien que no es tan confiable, ya que para Trump su ego a veces es más importante que su trabajo como administrador tal vez de los intereses de la clase dominante. Entonces, como mencionaba Biden, porque hablamos ahora como dices, los intereses, por ejemplo, de las industrias, bueno, de los sectores capitalistas en términos de sanidad, a pesar de que los demócratas apoyan este programa de garantía universal a los cuidados médicos, por un 80 y tanto por ciento o algo así, las compañías farmacéuticas que contribuyeron a la campaña de Biden casi 6.000 millones de dólares, comparado a 1.500 millones a la campaña de Trump. Entonces, o sea, una cuarta parte a Trump. Entonces, obviamente ellos ven que Biden va a asegurarles mejor su inversión, si no, si no se lo hubieran contribuido a Trump. Pero entonces ellos saben que esta inversión, así lo ven como una inversión, les va a dar creces, que sus intereses van a estar protegidos por Biden. Y entonces sabemos que no hay un prospecto de que dentro de esta administración se vaya a poder conseguir una de las demandas más importantes para la clase obrera hoy, que es el acceso a los cuidados médicos. Y es que acá en los Estados Unidos hay mucha gente que simplemente no puede entrar a un hospital sin temer por su seguridad económica a futuro, porque acá, o sea, puede ser la mitad de un sueldo promedio anual, puede ser una visita al hospital. O sea, una visita al hospital acá de horas, o sea, en el mismo día, te puede salir en 15,000, 20,000 dólares. Son cosas ridículas, exorbitantes. Entonces, bueno, sin irme mucho por ese lado, pero es para que, o sea, para que se vea la urgencia que tiene la población hoy de que haya un escape a estas condiciones en las que se viven, o sea, en las que no hay acceso a las necesidades más básicas en el país más rico del mundo. Entonces, bueno, para Biden en su administración, sí, sabiendo que, bueno, él ya entra debiéndole a los que contribuyeron a su campaña, primero que todo, o sea, cumplir sus promesas con ellos antes que todo. Controlar un poco la pandemia, o sea, tratar de generar cierto control en una sociedad que está fuera del control ya de la clase capitalista, una sociedad en la que la clase dominante se vio totalmente atemorizada por un movimiento de masas, como dijimos, en que el presidente tuvo que esconder en un búnker subterráneo, y que en ciertos lugares se perdió control total de la situación y que, bueno, lo lograron contener, obviamente mediante el Partido Demócrata en gran medida. Pero para nosotros es importante explicar que nada de esto se puede resolver, ninguno de estos problemas, ningún cambio puede ser posible sin un gobierno de trabajadores, sin políticas socialistas que trasciendan el capitalismo. Y
bueno, por lo tanto, como dices, o sea, estamos en una época de crisis, va a ser inevitable ataques a la clase obrera en medio a través de recortes a los presupuestos estatales y bueno, a los, por decir, garantías sociales que son en este país mínimas y que se han ido perdiendo cada vez más, van siendo, perdón, y entonces, bueno, ese es el gobierno entonces, en el que Biden entra, un gobierno de crisis incapaz de proporcionar ninguna mejoría. Y como dices, con las fuerzas que Trump eh, tal vez llegado como a, o sea, que se han unido tal vez en torno a Trump, no va a desaparecer, es lo que vemos. Para muchas personas que votaron por Biden era, ok, bueno, ya estas fuerzas de reacción, o sea, ultraderecha, etcétera, que salen en estas, por ejemplo, en las protestas y abiertamente fascistas y este tipo de cosas, eso va a desaparecer, como tú dices, o sea, esas fuerzas sociales no van a desaparecer simplemente porque Trump perdió. Esta gente no va a decir, bueno, yo que ya no vamos. Ellos de la misma manera en que las condiciones han impulsado a mucha gente hacia la izquierda, también, como dices, hacia la derecha. O sea, lo que se ha completamente desaparecido es ese centro. Y en medio de esta polarización, entonces vemos que la única salida real para la clase obrera es a través de un partido obrero. Y si no, entonces la reacción, entonces el mal mayor va a, como habíamos hablado, a volver. Entonces, de verdad que los prospectos son, como siempre hemos dicho, la pregunta ahora, que es en todo el mundo, del socialismo o la barbarie. O sea, no tenemos, o logramos vencer a Trump y a Biden a través de políticas independientes, obreras, o va a regresar algo todavía, o sea, una versión de Trump todavía, pero igualmente Trump, porque si Trump durante este tiempo se mantiene al margen, bueno, digo, o sea, no está él como un representante oficial, pero de la misma manera, él mantiene su perfil público, critica las políticas de Biden, que va a ser desastrosas para la clase obrera, eso lo sabemos ya, porque los problemas tan serios y tan urgentes, sin ningún tipo de solución, va a generar gran descontento, va a generar convulsiones, y si Trump se aprovecha de esto para señalar como alguien como Biden y cómo este tipo de alternativa no sirve, entonces es muy posible que Trump pueda, todas como dices, estas fuerzas sociales que apoyan a Trump, que vayan a regresar. Por eso es que decimos que apoyar el mal menor siempre, o sea, al final de cuentas estás apoyando al mal y crea las condiciones para que regrese el mal mayor, ya que si no a la clase obrera no se responde a sus necesidades por medio de Biden, entonces van a rechazar a Biden. Y bueno, eso, de hecho, eso es lo que vemos como las perspectivas de un gobierno de Biden, es eso, es de que no hay un futuro ni a través de Biden. Y bueno, como hablamos, si en el 2024, si no se logra empezar antes de ese momento una campaña grande y fuerte por un partido obrero, entonces lo que podemos esperar muy seguramente es que regrese algo, si no Trump, algo como Trump, pero todavía más, con más confianza en sí mismos. Pero igualmente sabemos que si eso es lo que ocurre, igual en ese momento Trump tampoco va a ser capaz de remediar ninguno de esos problemas y las condiciones, como mencionas, van a seguir madurando para un partido obrero que en este momento es la necesidad histórica en este país. Necesitamos un vehículo para poder hacer agitación de un programa socialista, etcétera. Necesitamos primero que todo un partido que no le pertenezca a la clase obrera, que no sea controlado de los niveles más altos por la clase capitalista, como son los demócratas, que se rige en su autoridad más alta por representantes directos de la clase capitalista.
Sí, muy bien. Una cosa que has comentado ahí, ¿no? Que creo que es muy, muy relevante y muy, muy correcta, es el hecho de que muchos activistas, ¿no? Y también dirigentes como los que has mencionado tienen una tendencia o el hábito de ver las cuestiones muy a nivel inmediato, ¿no? No, no, ahora son las elecciones, tenemos que echar a Trump, hacemos concesiones, colaboramos con los demócratas, colaboramos con la clase dominante, como bien decías, para echar a Trump y ya veremos después, ¿no? No piensan en las cuestiones en general y desarrollando perspectivas a medio y largo plazo. Porque, como decías, ¿no? Al fin y al cabo, cada vez más esta crisis profunda del capitalismo está mostrando que la sociedad está dividida en clases y que realmente si no cambia esto, estamos cada vez más yendo hacia la barbarie, ¿no? Porque, bueno, el ejemplo de los Estados Unidos es que es muy, muy visual, donde hay una riqueza concentrada en un porcentaje de la población que es exorbitante, pero cada vez más recortes a las condiciones de vida de la mayoría, ¿no? Ya la clase trabajadora de por sí en los Estados Unidos es altamente explotada, no tiene, digamos, las condiciones que también se están deteriorando en países europeos y en esta situación pues solo está haciendo que empeoren, ¿no? Y por eso es una cuestión que se refleja a través de la polarización. Y hemos comentado, ¿no? El tema de la situación de perspectivas internas para este gobierno que parecen realmente pues malas, ¿no? Para la clase obrera a nivel no solo, como decíamos, bajo el gobierno de Biden, sino también de cara a las perspectivas de futuro. Y bueno, claro, nosotros aquí en el Estado español, pero también en Europa, una de las cuestiones que nos interesa pues especialmente también es la política exterior del país decisivo, aunque declinante, ¿no? Aunque está en declive el imperialismo de los Estados Unidos, pero todavía económicamente y además militarmente es el país decisivo. Y entonces la pregunta es, bajo Biden, ¿tú crees que habrá cambios sustanciales, cambios de fondo en la política que estaba llevando Trump? Porque al fin y al cabo, muchos burgueses, ¿no? Y pequeños burgueses del Estado español, pues tienen grandes ilusiones en que Biden hará un cambio de 180 grados en esta política exterior agresiva, ¿no? Proteccionista, de defender a toda costa el imperialismo americano, Make America Great Again. Y bueno, pues a ver si le podías echar un poco de luz a eso. Sí, bueno, mi opinión diría que ningún, de fondo no va a haber cambios porque al final de cuentas va a ser para proteger en la medida, en la mejor medida posible el imperialismo, como es el imperialismo estadounidense. Que Trump trató de perseguir a través de estas medidas de proteccionismo. En el último análisis, Biden y Trump representan a los mismos intereses y entonces, sabiendo que Biden es el candidato predilecto, como dijimos, o sea, en encuestas antes de las elecciones, creo que un 77% de CEOs, no sé, como los directores de las grandes compañías acá, apoyaban a Biden y una mayoría predecía que iba a ganar y sabes que mucho o sea, ellos saben mucho de cómo funcionan estas cosas porque cuánto dinero se invierte, etcétera, para lograr algún resultado. Y entonces ellos van a querer que en el ámbito internacional todavía tengan un dominio. No sé si lo van a hacer necesariamente bajo las mismas medidas que Trump de proteccionismo, pero la verdad es que no tienen muchas opciones. Este, Obviamente vamos a ver que van a haber diferencias en la retórica, va a haber diferencias en la diplomacia, porque para Trump mucho era para su base acá. Era decir, vamos a hacer esto, pero al final de cuentas, algunas de estas medidas no eran tan diferentes de lo que han sido anteriormente, no cambiaban mucho, y era más como la idea de que vamos a poner en prioridad nuestros intereses, era lo que decía, por ejemplo, Trump. Era aquí a la sociedad, vamos a darle prioridad a nuestros intereses, vamos a exigir esto, exigir lo otro, y muchas veces eso terminaba simplemente como en retórica. Y para mucha gente, como dices, la promesa de Trump, su eslogan era Make America Great Again, que vamos a hacer que los Estados Unidos sea otra vez
esa potencia que fue una vez, o sea, como dices, antes de que empezara este declive, de que las cosas, cuando la gente recuerda todavía hace unas décadas en que para la clase obrera la vida era un poco más fácil, o sea, bastante más fácil que ahora, a pesar de ser explotada, pero no era explotada al grado que es explotada hoy. Entonces, para mucha gente, Trump significaba eso. Pensaban que este declive de los Estados Unidos era por políticas de sus dirigentes, de darle preferencia a otros países o de ser suaves con otros países. Y para ellos, entonces, veían gran promesa en esta retórica de Trump, de que vamos a poner nuestros intereses primero. Estoy seguro que Biden va, en la medida que sea necesario o deseable para la clase dominante, para el imperialismo que él, estadounidense que él representa en última instancia, él va a hacer lo que sea necesario, sea proteccionista o no, pero va a ser hecho de una manera más, más gentil, tal vez, o más, no gentil, ¿cómo se le dice? Diplomática, como dijimos. O sea, los mismos tratos se van a hacer, lo que pasa es que ahora se va a presentar como algo que es más cooperativo, algo en que todos fueron, por decir, socios iguales en Europa o en Asia, etcétera, que estos tratos se han dado de la misma manera, por ejemplo, en que Obama los presentaba, aunque fueran obviamente más favorables para los Estados Unidos y que los Estados Unidos utilizara su posición dominante para extraer mayores concesiones, lo que fuera. Al igual, al final de cuentas, siempre se presentaban como algo en lo que somos las dos regiones, socios iguales o algo así. Y Trump trató de cambiar un poco la perspectiva, pero queda por verse. Yo creo que eh, Trump creaba cierta inestabilidad en situaciones difíciles, por ejemplo, aquí a medio de las protestas, este movimiento que hubo, para los demócratas era el fingir que están de acuerdo con las exigencias, pero vaciarlas al final de cuentas, o sea, cooptarlas, vaciarlas de cualquier contenido revolucionario y al final quedar en reformas que no cambian nada. Y mientras Trump era abiertamente racista, él básicamente como que le indicaba a estas fuerzas fascistas en este país, estas fuerzas racistas en la sociedad, de que tienen un amigo en la Casa Blanca, de que ustedes hagan lo que hagan. Yo obviamente como presidente no puedo decirlo abiertamente, pero lo digo más o menos en otras palabras o algo así. Y de la misma manera creo que la cuestión internacional, o sea, para ellos la clase dominante quiere a alguien que siembre menos tal vez riesgo de inestabilidad que Trump, pero al final de cuentas, aunque las políticas de proteccionismo continúen, aunque, no sé, eso tal vez, lo que vaya a garantizar más estabilidad al dominio del imperialismo estadounidense, al final de cuentas va a ser la política exterior, puede que se continúe, y te digo, eso es mi opinión, no sé, que Biden continúe las políticas de Trump, pero con una retórica diferente, o que tal vez hagan un cambio de que vean que eso no está funcionando en cierta manera, por esta inestabilidad, etcétera. Pero bueno, sí creo que más o menos por ese rumbo va. Muy bien, Óscar, muchas gracias. Es muy interesante lo que decías sobre Trump, ¿no? Porque al fin y al cabo, mi opinión es que la parte decisiva de la clase dominante de los Estados Unidos odia a Trump, sobre todo porque muestra el carácter real del sistema. No se anda digamos, estas palabras vagas, ¿no? Esta manera de hacer que es todo un poco confuso, ¿no? Que te digo esto, pero en realidad quiero decir eso, ¿no? Estas maniobras que realmente al fin y al cabo es el papel de los políticos burgueses, ¿no? En primer lugar, administrar el capitalismo en nombre de la burguesía y en segundo lugar, y sobre todo en este sentido para administrar, de engañar a la clase obrera para poder mantener el poder de una minoría sobre la mayoría. Bueno, aquí dejaríamos ya, digamos, el formato de hacer las preguntas desde el moderador y abriríamos ya el turno para que cualquiera pueda hacer una intervención. Como ya he dicho antes, puede ser una pregunta, puede ser una opinión, una crítica, y dependiendo de cómo vaya el debate, pues yo haré que Óscar entre en el debate o intentar ver si fluye, si alguien pues tiene una pregunta y a alguien le gustaría contestar.
pues lo haremos así, ¿de acuerdo?